Bienvenidos al curso de Introducción al Enfoque Diferencial. Mi nombre es Sergio Lesmes, soy antropólogo y maestro en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia y estoy afiliado en este momento como investigador al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, también de la Universidad Nacional. Bueno, en primer lugar, pues para hacer una entrada al tema del enfoque diferencial, tal vez lo primero que sea importante es saber cuál es el origen del enfoque diferencial. Con relación a esto, ustedes podrán ver que el enfoque diferencial tiene básicamente, digamos, un origen dividido. Por una parte, nace de discusiones internas y de reivindicaciones y luchas por la ampliación de los derechos y los criterios de justicia social que distintos movimientos o sujetos políticos han agenciado a lo largo de la historia. Estamos hablando del movimiento social de mujeres, el movimiento indígena, los campesinos, los obreros o personas en situación de discapacidad. Por otra parte, el enfoque diferencial también nace, digamos que, o más bien incorpora paulatinamente, digamos, en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos, digamos que todas estas discusiones internas y reivindicaciones que han hecho los movimientos sociales. Cuando hablamos de que han incorporado, digamos, este enfoque a instrumentos jurídicos internacionales, estamos hablando de que han sido incorporados en dos asuntos que ustedes tal vez ya han visto, que son los relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, los que llamamos derechos de segunda generación, y por otra parte los derechos colectivos o de solidaridad, que son los derechos de tercera generación. Como ustedes pueden apreciar, estos son algunos de los instrumentos internacionales a través de los cuales se ha articulado el enfoque diferencial o gracias al cual se ha, digamos, consolidado ese enfoque en el marco de instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Tal vez uno de los más importantes sea el convenio 169 de la OIT, en el que se hace, digamos, por primera vez una mención a los derechos de los pueblos indígenas. Con más tiempo ustedes podrán ver, digamos, cada uno de estos instrumentos internacionales que lo que es importante que sepamos es que aplican para la Constitución colombiana y hacen parte, digamos, del bloque de constitucionalidad de nuestro país. Por otra parte, hay unos instrumentos nacionales que también, digamos, han articulado el enfoque diferencial. Estos instrumentos son la Constitución Política del 91, la sentencia T025, con la cual ustedes seguramente están relacionados, la Ley de Víctima y Restitución de Tierras y, digamos, otras leyes que han sido un poco más recientes, como la Ley 1752, que sanciona penalmente la discriminación racial, o la ley 1482, que también, digamos, condena actos de racismo y discriminación. Bien, ¿cuál es el objetivo del enfoque diferencial? En síntesis, se trata de un instrumento jurídico de reconocimiento y protección de la diversidad y heterogeneidad humana. Digamos que ese es el elemento más esencial. Por otra parte, digamos que busca a través de eso garantizar el acceso, disfrute y goce efectivo de los derechos de todas y todos los ciudadanos bajo un criterio de equidad, es decir, teniendo en cuenta sus particularidades y diferencias. ¿De qué estamos hablando? Particularidades y diferencias de carácter social, es decir, de género, orientación sexual, raza, ideología, política, edad, condición física, particularidades económicas como su clase o estrato social, o culturales, digamos que en relación a su pertenencia étnica, religiosa o de nacionalidad. En segundo lugar, el enfoque diferencial tiene un segundo objetivo que busca revertir o mitigar condiciones actuales o históricas que impiden o dificultan el goce efectivo de derechos a determinados sectores sociales que de alguna manera, digamos que han vivido algún tipo de marginación, discriminación o violencia cotidiana o estructural en calidad de grupo o individualmente. ¿De qué estamos hablando? Digamos, de estos grupos que han sido víctimas del racismo, del sexismo, de la exclusión económica, del desplazamiento forzado, del bullying, entre otros. Por otra parte, es importante que sepamos que el enfoque diferencial tiene dos dimensiones. Por una parte, cuenta con una dimensión que vamos a llamar la dimensión de análisis o la dimensión analítica del enfoque diferencial. En este sentido, estamos hablando de que el enfoque funciona como una herramienta de lectura de la realidad social. Y la segunda dimensión tiene que ver con pensar el enfoque diferencial como una guía para implementar, diseñar
y formular políticas públicas y todo lo que implica, digamos, la oferta institucional. Por otra parte, digamos que es importante que sepamos cuáles son las bases filosóficas y conceptuales del enfoque diferencial. Como les había dicho hace un rato, por una parte el enfoque diferencial nace de unas discusiones que se dan al interior de unas agendas políticas de movimientos sociales diversos, y ellos han puesto, digamos, parte de su arsenal analítico en construir el enfoque diferencial. Por otra parte, también hay o nace, digamos, de unas discusiones académicas e investigaciones provenientes del campo jurídico y de las ciencias sociales. En conjunto, estos dos escenarios, digamos, que han confluido para que el enfoque diferencial esté relacionado o se materialice en discursos y reflexiones que seguramente ustedes han escuchado, que están relacionadas con la perspectiva de género, con la perspectiva social de la niñez, de la adultez, de la discapacidad, la interculturalidad, entre otras. Por otra parte, es importante que, con relación a las bases filosóficas y conceptuales del enfoque diferencial, entendamos una partición, digamos, muy importante, y es que el enfoque diferencial lo que hace, en principio, es proponernos un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en el sentido en que nos llama a cambiar o a salir del paradigma de lo que vamos a llamar como una racionalidad indolente y movernos hacia una racionalidad cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, digamos, es muy importante que ustedes sepan que la racionalidad indolente, como dice el autor que están viendo, posee una doble y simultánea condición. Dice que es perezosa y olvidadiza. Perezosa porque es una razón cargada de arrogancia y narcisismo que tiende a evitar el ejercicio de la autocrítica. Es propensa, por tanto, a rechazar el cambio de rutinas y hábitos, cayendo en una autocomplacencia conservadora que no se toma en serio el trabajo de imaginar nuevas y mejores alternativas para la sociedad. Entonces, cuando hablamos de una racionalidad indolente, estamos hablando de una racionalidad que se le dificulta, digamos, entender la noción de diversidad humana y que, por lo tanto, tiene una dificultad para entender la heterogeneidad. ¿Qué sería entonces, en términos concretos, a lo que nos llama, digamos, esa racionalidad indolente y de la cual deberíamos salir? Por una parte, la racionalidad indolente, digamos, que se caracteriza por banalizar la injusticia social. Entonces, en ese sentido, hace una actitud cerrada, conformista y conservadora, por ejemplo, frente a los derechos humanos. Por otra parte, defiende el monoculturalismo y la homogeneización social. Y en relacionado a esto, digamos que tiende a proponer una superioridad de una cultura, de una matriz cultural dominante. Hay algunos autores que afirman que desde la racionalidad indolente se ha hecho en los últimos tiempos una defensa de una especie de militarismo humanitario, que implica o que significa hacer intervenciones militares en otros países o en otras regiones, digamos que no se acoplan a una idea monolítica o homogenizante de los derechos humanos. ¿Qué es importante que sepamos de esto? Que hay un ciclo de políticas públicas en Colombia tradicional que fundamentalmente se ha basado en esta racionalidad indolente. ¿Cuál es la concepción de los derechos humanos que tiene esta racionalidad indolente? Digamos que es importante que ustedes sepan, por ejemplo, que da por sentada la universalidad de los derechos humanos. Es decir, allí no hay discusión, los derechos humanos son universales. Por otra parte, asume un dualismo entre naturaleza y cultura, por lo tanto, digamos que hace un predominio del hombre sobre la naturaleza o lo propone. Por otra parte, propone un dualismo entre cuerpo y mente. Aquí digamos que es normal nociones o ideas en donde predomina la mente, las ideas, lo incorpóreo, sobre lo corporal o sobre lo emocional. También pretende pasar valores que son propios de un grupo social dominante como universales, y finalmente digamos que se afirma sobre el choque o el conflicto de civilizaciones y no sobre el diálogo y la negociación cultural. El paradigma sobre el cual se basa el enfoque diferencial es el de la racionalidad cosmopolita. Como ustedes ven, digamos que este paradigma está fundado en un ideal progresista y emancipador de los derechos humanos que propende por valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia, la autonomía y el respeto por la diversidad. En este sentido, digamos que reivindica voces silenciadas históricamente, como los de las mujeres, las minorías étnicas y sexuales, y digamos que también nos propone un empoderamiento de discursos como los ecológicos o
también nos llama, digamos, que a un respeto por la diversidad antropológica del mundo. En este sentido, digamos que la racionalidad cosmopolita, digamos, en contraposición con la racionalidad indolente, valora la experiencia social y los saberes de todos los grupos sociales y humanos sin distinción, asume el discurso de los derechos humanos como un escenario permanente de debate y de discusión. Digamos que no está cerrada la discusión de qué son los derechos humanos. Hay ahí, digamos que, otra gran diferencia. Es un escenario en el que está siempre abierto al cambio. Propende por valores sociales de solidaridad y justicia social. Valora el reconocimiento recíproco de la alteridad y las diferencias. Esto es fundamental. Y finalmente apunta a la construcción de relaciones sociales más democráticas, es decir, más libres, justas e igualitarias. La idea entonces un poco es que el nuevo ciclo de políticas públicas con enfoque diferencial se basen, digamos, que en esto que llamamos como una racionalidad cosmopolita. ¿Cuál sería entonces la concepción de los derechos humanos a partir de esta racionalidad? Por una parte, los derechos humanos serían una categoría emancipadora que inspira luchas políticas democráticas. Por otra parte, nos dice que los derechos humanos no poseen una sola o única matriz cultural, no son universales per se, hay que convertirlos en universales a través de un diálogo intercultural entre varias matrices culturales. También concibe a los derechos humanos como un instrumento efectivo para la redistribución social. Y finalmente, digamos que ha por sentado que los derechos humanos son un medio eficaz para el reconocimiento de las diferencias. En este sentido, digamos que, como veremos, se asienta sobre un imperativo transcultural y antiesencialista de las culturas entendidas como realidades abiertas, dinámicas y conflictivas. Es decir, la cultura no es una cosa que ya está definida, todas las culturas están en permanente cambio y son dinámicas y también son conflictivas. ¿Cuál es, digamos, un poco la idea entonces con relación a este primer escenario de introducción? Que entendamos un poco que hay un círculo virtuoso al cual tenemos que pretender, en el cual digamos que habría una relación entre democracia, enfoque diferencial y política pública. Como ustedes ven, digamos, el gráfico es muy explícito. La política pública se retroalimentaría de una racionalidad cosmopolita que a su vez, digamos, que está anclada a una concepción crítica de la democracia y en conjunto, digamos, que esto conforma un círculo virtuoso que es el que nos propone el enfoque diferencial. Aquí, digamos que lo que proponemos es construir una cultura de liderazgo en el que los funcionarios públicos, digamos, sean agentes y motores de esta racionalidad cosmopolita y que, digamos, haya una aplicación del enfoque diferencial en agendas públicas y en todo lo que tiene que ver con la oferta institucional de las entidades.